Buenas tardes a todos. Hoy día estamos sumamente entusiasmados con los invitados que tenemos y también el tema del WordPress que nos han pedido. Vamos a ver cómo les va a nuestros especialistas. Muchas gracias. Bien, querido Mao, ahora estamos con el tema de nuestra segunda sección. Tenemos un invitado de lujo, que es Roberto Mayer, así que voy a hacer un resumen de su currículum, breve, porque es realmente extenso. Es ex profesor del Departamento de Ciencia y Computación del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Paulo, con una maestría, es fundador y CEO de la empresa MBI, articulista de la revista Information Week de Brasil, representante de Brasil en la LETI, director adjunto de la Federación ACESPRO, 42 años de experiencia internacional en tecnologías de la información, pero por sobre todo quiero destacar que es un voluntario en varias actividades sociales. Fue presidente de ALETI, la Asociación Latinoamericana de Empresas de Tecnología de Información del 2011 al 2015, luego vicepresidente, miembro del board de WITSA, Federación Mundial de Entidades de TI, del 2012 a 2014, y en este tema tuvo muchas posibilidades de apoyar en temas de políticas públicas para el sector de TICs en decenas de países, y de ahí que también amigo con Roberto Mayer, en el sentido que ha sido muchas veces una persona que está preocupada por la sociedad. Bienvenido, Roberto. Mucho gusto por tenerte aquí. El gusto es mío. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Karen, Mauricio. Un gusto compartir algunas ideas con ustedes. Les recordamos que estamos gracias a Fundación Cotas, así que aparte de lo clásico del Facebook, tenemos que estamos por la televisión por cable, así que de todas maneras siempre estamos pendientes de ver estas tendencias a nivel internacional. Entonces aprovechamos, Roberto, para que la gente conozca qué es ALETI y cómo llegaste a la posición actual. Este interés de la Comisión de Innovación, Roberto, aparte de tu empresa, aquí das tu tiempo. Bueno, gracias por la pregunta. ALETI es la Federación Iberoamericana que congrega a las entidades empresariales de tecnologías de la información. Entonces, se cubre toda América Latina, España y Portugal actualmente. Y en el caso de Bolivia, contamos con la participación ya hace muchos años de la CBTI, la Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información. Yo empecé a frecuentar las reuniones de ALETI hace unos 13 o 14 años como representante de ACESPRO, que es la Cámara Brasileña de Tecnologías de la Información, y creo que en parte gracias al dominio del idioma español, porque en Brasil la mayoría de la gente habla portuñol cuando sale a América Latina. Terminé en realidad teniendo la oportunidad de liderar a Leti por 2 periodos, 4 años, del 2011 al 2015, y después no me dejaron ir, me pidieron que siguiera participando de la junta directiva por 2 periodos más, pero yo siempre pienso que en todas estas entidades que se conforman de manera voluntaria, la renovación de las autoridades es fundamental. Cuando una entidad voluntaria no consigue renovar su liderazgo, eso es un primer señal de problemas para el futuro. Y desde el año pasado tenemos una nueva gestión que es liderada por un empresario de El Salvador, Juan Francisco Martínez, y que ya tomó su posición, fue electo a través de una asamblea virtual durante la pandemia, y empezamos a trabajar en esta nueva etapa con ideas volcadas justamente a ver de qué manera toda esta transformación digital que la pandemia nos aceleró de manera
brutal y a muchos de manera dolorida, al mismo tiempo poder sacarle ventajas, porque nosotros somos el sector que ha desarrollado las herramientas que permiten justamente la transformación digital. Y entonces nos propusimos a trabajar de manera inteligente para sacarle provecho. Y el proyecto el plan de trabajo de Juan Francisco, entonces, incluyó la creación de 5 comités de trabajo, donde se reúnen representantes de todas las 19 cámaras que son miembros de ALETI, para trabajar en determinados temas. Hay un grupo de políticas públicas, hay un grupo de networking, hay un grupo de generación de negocios y hay un grupo de innovación que Juan Francisco me pidió a mí que yo lo liderara, ¿no? Entonces, hace ahora ya casi 6 meses que empezamos a trabajar en un proceso de integración con los representantes de las cámaras para ver de qué manera podemos, de manera virtual, sacar adelante la integración, aportando los proyectos y las ideas, las iniciativas que se están desarrollando en cada país que de manera virtual se pueden ampliar a otros. Excelente. Y aquí hay un tema, te he dado cuenta y siempre lo pensamos mucho, esto de que este área de tecnología en muchos países y en muchos lugares que no son Latinoamérica son bastante, digamos, fuertes. Sin embargo, siempre Latinoamérica como tarda en llegar, tarda en ver este cambio. Por eso que más así que la transformación digital, creo que el esfuerzo está en el tema de innovación. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que estamos en temas de innovación en Latinoamérica? Mira, yo siempre digo que la innovación depende básicamente de la imaginación. Y del punto de vista de la creatividad en América Latina no llevamos nada de desventaja en relación a los llamados países del primer mundo, sea en Estados Unidos, sea en Europa. Por el contrario, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace ya como 10 años de participar en el Parlamento Europeo del lanzamiento de las políticas de apertura de las llamadas de innovación europeas hacia América Latina, que permitió que las empresas de América Latina participaran de las llamadas de innovación. Y tuve la oportunidad de hablar con mucha gente y justamente lo que estaba por detrás de ese movimiento de los europeos es poder sacarle ventaja a nuestra creatividad latinoamericana, ¿no? La dificultad en general en la que vivimos en nuestros medios empresariales y como hablaban en el bloque anterior sobre el nivel de educación y que estamos realmente en desventaja con los europeos. Por el otro lado, eso nos obliga a pensar en soluciones que aquellos que viven en un ambiente más favorable generalmente no lo piensan. Y entonces, de hecho, tenemos mucha gente con muy buenas ideas, pero lo que no tenemos es un ambiente tan favorable a que esas ideas se desarrollen, ¿no? Entonces, tenemos la fuga de cerebros, ¿no? Hay mucha gente de América Latina que hoy está establecida, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Siempre nos gusta recordar que uno de los vicepresidentes de Facebook es un brasileño, ¿sí? Que salió de Río de Janeiro, y eso es la prueba de que de hecho la capacidad existe, ¿eh? Lo que nos falta desarrollar es un ambiente más favorable y justamente en eso estamos trabajando desde el punto de vista de Aleti, porque otra cuestión que estamos retrasados en relación a, tanto a Europa como a Estados Unidos es en la integración con los países vecinos, ¿no? Si bien estamos a nivel de América Latina hoy en día con un diálogo bastante intenso, la capacidad de intercambio económico y existe en el NAFTA o en la Unión Europea, para nosotros todavía es algo impensable
excepto tal vez para los 4 países que han formado la Alianza del Pacífico, donde ya se tiene la posibilidad de la libre circulación no solo de bienes y servicios, sino también de personas. Y ese es el punto fundamental que identificamos, por lo menos yo, de mi punto de vista, participando de innumerables oportunidades de congresos y eventos en Europa, ¿no? La libre circulación de personas establece vínculos entre países. Entonces, cuando la gente regresa a su país, puede continuar colaborando con gente en otros países, y esa es la base de la estrategia, por ejemplo, que la Unión Europea ha usado para fomentar el desarrollo de los países del este, que hasta ya no hace mucho tiempo estaban por detrás de la cortina de hierro y eran más pobres que nosotros en América Latina en promedio. Sí, yo tuve la posibilidad de ver en el interior de Polonia, por ejemplo, lo que hoy son los establos, que eran las casas donde la gente vivía, y realmente, si piensas la temperatura que pasan ahí en el invierno, las condiciones de vida eran mucho más difíciles que las nuestras aquí en América Latina, donde podemos dormir en la calle porque no hace frío en la mayoría de los lugares, ¿no? Y hoy en día, si miras, Polonia está disputando la condición de locomotora de Europa con Alemania. Las empresas de tecnología de Polonia están disputando mercados con las de Holanda, y eso en 30 años, ¿no? Entonces, realmente se trata de una cuestión muy, muy importante, que la gente pueda realmente circular de manera libre. Okay. Hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es, en este momento de pandemia, la estrategia básicamente consiste en que esta libre circulación sea virtual, ya que estamos todos presos por la pandemia. Entonces aprovechamos, y incluso esta conversación que estamos teniendo aquí creo que es consecuencia de esta estrategia, ¿no? Querido Roberto, y en este tema que lo vemos permanentemente y estábamos hablando tras bastidores, el tema de la falencia de personal calificado, porque yo te decía, pero en Brasil, que son tantos, porque Argentina tiene un problema muy fuerte, vos sabés el plan 111.000 que apoyó Carlos Palotti y todo lo que es la Cámara Argentina, apunta a la falencia. Entonces yo pensé que Brasil a lo mejor por el número de personas no, y ahorita nos está fallando por el tema de proveedores de conocimiento especializados. O sea, ya estamos hablando de Machine Learning, Big Data, gente realmente que es conocimiento real, no solamente de teoría. ¿Cuál es tu opinión? ¿Dónde estamos fallando como países? Bueno, de hecho, este es un problema que no está limitado a América Latina. Hoy en día no existe ningún país, por lo menos que yo conozca, que esté libre de este problema. No conozco ningún país, y ya he estado en casi 50 personalmente a lo largo de los últimos 20 años, en función de todo este tipo de trabajo. No conozco ningún país donde haya gente disponible para iniciar nuevos proyectos, principalmente cuando hablas de temas de alta complejidad. Entonces aún menos, ¿sí? Lo que ha pasado es que la tecnología digital se ha transformado de alguna manera, en el cimiento de la sociedad moderna, y ningún país ha conseguido desarrollar la capacidad de su gente en la velocidad necesaria para acompañarlo. Entonces, de hecho, tenemos una guerra por cerebros, ¿sí? Que no está declarada, pero hay países, por ejemplo, que tienen políticas de inmigración muy fuertes. Estados Unidos es el mejor ejemplo que podemos colocar. En otros países, usando la propia tecnología, que se hacen contrataciones virtuales. Entonces, si bien para la gente común, digamos, la pandemia trajo la videoconferencia como una novedad, para los que trabajamos en el sector ya usábamos, si bien no tanto, pero la tecnología ya está disponible hace por lo menos 15 años de manera confiable. En la Federación Mundial de Entidades de Tecnología participan 100 países
es imposible reunirse más que una vez al año o dos, aun cuando está todo normal en el planeta, ¿no? Y entonces hay muchos países que hoy en día han desarrollado una estrategia de contratar a gente en otros países. Y hay países incluso que, por ejemplo, siempre me gusta citar el ejemplo de Bangladesh, que hasta hace unos 10 años era uno de los pocos países que tenía mano de obra disponible y a precios muy bajos, y los europeos lo descubrieron. Y hoy en día hay más gente en Bangladesh que trabaja remoto para empresas de Europa que profesionales que trabajan para la industria TI de Bangladesh localmente. Pero y es un país que tiene una población, no es tan grande como la de Brasil, pero tiene como 85 millones de habitantes. Entonces es una fuente de mano de obra interesante para, con esto la cantidad de, el proceso de formación. Preguntabas aquí en Brasil, ¿no? Pasa lo mismo. Los gobiernos incentivan a las universidades, la cantidad de cupos disponibles es cada vez más grande, pero la capacidad de organizarlo siempre queda por debajo de la necesidad que las empresas y la economía nos coloca, y en este momento donde la transformación digital se ha transformado en la vedette, ¿no? Es todavía peor, ¿no? Roberto, pero bueno, mencionabas de que hace 15 años ya se usaban las videollamadas. Yo yo veía las videollamadas en el programa de los Picapiedras hace 40 años, ¿no? Uh-huh. El señor no Rajuela, eran de verdad. El señor Rajuela le hablaba a Pedro Picapiedra mientras comía en su televisión. Ya había esto, ¿no? Hace 50 años. Ya por lo menos se visualizaba, y eso me queda claro. Pero me llama la atención una cosa, antes de hacer la última pregunta, que me gustaría saber. Hablaba de Polonia como un país que en 30 años, después de la caída del muro, todo se ha hecho una potencia. ¿Por qué Polonia y no Latinoamérica? O sea, entiendo que no conocemos ningún país que pueda algunas cosas, pero ¿por qué Polonia sí, que es un país pequeño, y no Latinoamérica, que tiene tanta, no sé, tanta riqueza en muchas cosas? Uh-huh. Bueno, para ponerlo en comparación, la población de Polonia es semejante a la de la Argentina o de Colombia, entonces no es un país en términos humanos tan pequeño. En territorio sí, en territorio debe tener más o menos el tamaño de Ecuador, o sea, es menor que Bolivia. Pero hay varias cuestiones ahí. Primero, la gente se puso a trabajar de una manera muy disciplinada, ¿no? Yo te cuento, mis observaciones personales habían estado por allí en 2 oportunidades y por un periodo de tiempo bastante largo, y te diría que de una manera general los eslavos tienen la ventaja de los anglosajones y de los latinos simultáneamente, porque son tan disciplinados como los alemanes, ¿sí? Cuando estás o sea, las cosas funcionan y hay reglas, y aunque, ¿no? El mejor ejemplo que puedo dar es, estaba un domingo a la mañana en una estación de servicio poniéndole combustible al automóvil con el que estaba por el interior de Polonia, en un lugar cercano a la frontera con Eslovaquia, y tenían que darme de vuelta un centavo, ¿no? Y el ticket, ¿sí? Pero esto es automático, no hace falta ni siquiera pedirlo, ¿no? Aquí en América Latina no es así en muchos países al día de hoy, ¿no? La otra cuestión es que, a pesar de toda esa disciplina, ellos tienen lo que nosotros tenemos aquí en América Latina también, una agilidad mental, o una capacidad de adaptación a las dificultades. Y junto con eso se suma el hecho de que con el establecimiento de la libertad de circulación de personas, por ejemplo, muchos fueron a estudiar a Alemania, a Inglaterra. Al día de hoy fue uno de los grandes problemas del Brexit, es que sigue habiendo 3 millones de ciudadanos de Polonia viviendo en el Reino Unido, y que se les permitió continuar, porque si volvieran iba a ser incluso un problema de logística, ¿no? Y
El otro tema es que la propia Unión Europea tiene un mecanismo de distribución de recursos financieros muy interesante que se desarrolla con el fornecimiento de fondos. Entonces, no solo este fenómeno, yo cité Polonia como ejemplo, pero otro país que no estuvo atrás de la cortina de hierro, pero que era un país muy pobre, que es Portugal, como decimos aquí en Brasil, nuestra patria madre, pero la cantidad de portugueses que venían a hacer América en Brasil hasta los años 80 eran muchísimos. La comunidad de inmigrantes portugueses es muy grande aquí en Brasil, porque en Portugal las oportunidades económicas eran limitadas. Y hoy Portugal está en el mismo nivel de Polonia, de Francia, de Italia. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay un trabajo, son varias dimensiones que combinadas resultan en esto. Creo que el fenómeno principal, lo que nos falta es justamente la voluntad política de que nuestros gobernantes no trabajen solamente por el poder y por sus feudos, sino que de hecho piensen en la gente. Y eso se aplica en cualquier lugar de América Latina, no importa si el gobierno es de izquierda, de derecha, del medio o del otro lado. Perfecto. Bueno, ya para terminar, un minutito de que des tus palabras de recomendación y un poquito nos expliques en tu empresa cómo estás, Roberto, porque es importante eso para que los que nos escuchan entiendan cómo se está llevando a cabo estos temas a nivel de ya empresarial. Ajá. Bueno, creo que el principal mensaje, y esa es la estrategia que nosotros estamos desarrollando en nuestra empresa ya hace por lo menos 7, 8 años, cuando se empezó a hablar de computación en nube. ¿Sí? El fenómeno que estamos aquí haciendo en vivo, videoconferencias, no importa en qué lugar del planeta estemos, ¿no? Esa situación, nosotros ya habíamos identificado que a partir del momento que tienes esa enorme red mundial que es la Internet, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de generación de negocios innovadores, tienes que pensar siempre en escala global. Obviamente, cuando empiezas a desarrollar cualquier proyecto, lo haces en tu casa, en tu ciudad, en tu país, pero si desarrollas algo que tiene un espacio limitado, sea por el idioma, sea por las costumbres o por cualquier otra razón, entonces los de afuera te van a comer el mercado, ¿sí? Porque alguien va a tener una idea más amplia que esta y va a tomar el mercado, ¿no? Entonces, si miras ideas como Uber o Airbnb, ¿no? Han ocupado espacios en todo el planeta por esta razón. Y nosotros en MBI, en mi empresa, nos dedicamos a desarrollar tecnología de base, no es tecnología para el usuario final, sino que identificamos la necesidad de trabajar en este ambiente de nube con el control de transacciones, porque muchos de los servicios que se proveen al usuario final demandan la interacción con muchos servidores, que están incluso en partes diferentes. Y eso genera una complejidad de desarrollo de software que nosotros con nuestros proyectos la simplificamos y que al mismo tiempo permite el desarrollo de nuevos programas, soluciones y ideas que sin una infraestructura de este tipo sería extremadamente cara de desarrollarla. Entonces te doy un ejemplo que lo estamos trabajando aún a nivel de ideas, pero decían antes, ¿no? Que la cuestión del secreto de los proyectos, yo lo digo en el aire, no hay problema, ¿no? Hay una industria de entretenimiento que son los álbumes de figuritas, que al día de hoy sigue en papel, ¿no? Y la transformación digital de eso, o sea, poder tener los álbumes en un celular exige el manoseo de una cantidad de información y de transacciones, son un hiper big data y con una cantidad de condiciones de integración, etcétera, que sin una infraestructura sofisticada de gestión de transacciones
es imposible, al punto que la mayor empresa del sector, que es una multinacional italiana, se llama Panini, al día de hoy no ha intentado hacerlo. Siguen distribuyendo álbumes de figuritas en papel. Muchas gracias. Entonces, Roberto, espectacular. Esto, mira, yo no lo había pensado. Gracias por tu presencia y bueno, ya terminamos esta sección con una persona de lujo. Nos vemos, Roberto. Muchas gracias. Okay, gracias a ustedes. Gracias, gracias.